La meditación no solo cambia cómo te sientes, cambia cómo funciona tu cuerpo. Puede modificar el ritmo del corazón, la respuesta al estrés, la actividad hormonal, los patrones de ondas cerebrales, la forma en que el cerebro procesa los pensamientos y, con práctica sostenida, incluso la estructura de ciertas regiones asociadas con atención, memoria y regulación emocional. Durante mucho tiempo, la meditación se explicó principalmente desde el lenguaje de la tradición: calma mental, purificación de la conciencia, observación de los vrittis, estabilización de la mente, despertar interior. Ese lenguaje sigue siendo valioso, pero hoy también contamos con otro lenguaje, el de la fisiología, la neurociencia y la psicología contemporánea. Y lo interesante no es que la ciencia reemplace a la tradición. Lo interesante es que empieza a describir con otros instrumentos algo que las tradiciones contemplativas ya habían observado desde hace siglos. Cuando entrenamos la atención, la respiración y la conciencia, no estamos haciendo algo abstracto, estamos interviniendo directamente en el sistema nervioso. ¿Qué tal, yogis? Bienvenidos a Estudio Corunta. Les saluda su anfitrión Rafael Díaz. En este video vamos a explorar la ciencia de la meditación desde una perspectiva útil para practicantes y profesores de yoga. Vamos a hablar de técnicas como Sankalpa, Prana-Vikshana o Anapana, Nadi-Shodhana, Brahmari, Japa Mantra, Sakshibhava o Vipassana y Yoga Nidra. Pero no las vamos a tratar como recetas sueltas, sino como puertas distintas hacia un mismo fenómeno: la capacidad del ser humano para regular su cuerpo, transformar su mente y modificar su relación con la experiencia. Vamos a recorrer varios niveles: el sistema nervioso autónomo, el eje del estrés, las hormonas, las ondas cerebrales, la red neuronal por defecto y la neuroplasticidad. El punto central es este: la meditación no es solo una experiencia subjetiva de paz, es una disciplina psicofisiológica profunda. Y cuando entendemos esto, dejamos de verla como una práctica blanda, decorativa o secundaria. Empezamos a verla como una de las tecnologías internas más refinadas del yoga. Si te gusta este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte del próximo contenido. Para comprender la ciencia de la meditación, conviene empezar por una idea básica. El cuerpo no distingue de manera absoluta entre lo mental y lo físico. Un pensamiento puede acelerar el corazón, una preocupación puede tensar la mandíbula, un recuerdo puede alterar la respiración, una anticipación puede activar el estómago, las manos, el pecho, la garganta. La mente no ocurre en un espacio separado del organismo. La mente se expresa en el cuerpo, y el cuerpo modifica constantemente el estado de la mente. La meditación actúa justo en esa frontera. No trabaja solo con ideas, trabaja con atención, respiración, sensación, sonido, postura, intención y observación. Por eso puede producir efectos tan amplios. Cuando una persona medita, no solo intenta calmarse, está entrenando una nueva forma de relación con los estímulos internos. En lugar de reaccionar automáticamente a cada pensamiento, a cada emoción o a cada impulso, aprende a observar. Esa observación cambia la forma en que el cerebro interpreta la experiencia y también cambia la respuesta fisiológica del cuerpo ante esa experiencia. En términos modernos, podríamos decir que la meditación regula el sistema nervioso autónomo, reduce la hiperactivación del estrés, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, modula la actividad de redes cerebrales relacionadas con la rumiación y favorece procesos de neuroplasticidad. En términos del yoga, podríamos decir que estabiliza la mente, reduce la identificación con los vrittis y prepara el terreno para una conciencia más clara. Son dos lenguajes distintos, mirando un mismo proceso desde ángulos diferentes. Uno de los elementos más importantes en muchas prácticas meditativas del yoga es el Sankalpa. Sankalpa puede traducirse como intención, resolución o propósito interno. Pero no se trata de un deseo superficial ni de una frase bonita repetida sin fuerza. En su sentido más profundo, el Sankalpa es una dirección mental condensada.
Es una formulación clara de aquello que queremos cultivar, ordenar o despertar en la vida interior. En prácticas como yoga nidra, el sankalpa se introduce cuando la mente está relajada, receptiva y menos atrapada en la actividad discursiva habitual. Ese detalle es importante. Una intención repetida en un estado de tensión o distracción no tiene el mismo efecto que una intención colocada en un estado de calma, presencia y apertura somática. Desde la psicología contemporánea, esto se puede relacionar con procesos de reestructuración cognitiva, autoinstrucción positiva y ensayo mental. Cuando una persona formula una intención clara y la repita de manera sostenida, no está simplemente pensando en positivo. Está entrenando ciertos circuitos mentales para tomar una dirección más estable. El cerebro aprende por repetición. También aprende por emoción, por atención y por contexto corporal. Si una intención se repite con sinceridad en un estado de atención profunda, puede empezar a competir con patrones automáticos de pensamiento, narrativas de miedo, inseguridad, culpa, apatía o fragmentación. El sankalpa no funciona como magia verbal, funciona como una forma de educación interna. Dirige la atención hacia una cualidad, una orientación o una posibilidad. Y esa dirección repetida puede influir en la formación de hábitos mentales. Para un profesor de yoga esto es fundamental. Pedir a un alumno que formule un sankalpa no debería ser un gesto decorativo al inicio de la clase. Puede ser una manera de introducir una brújula psicológica. La práctica no solo mueve el cuerpo o calma la respiración, también puede reorganizar la intención profunda desde la cual vivimos. La base más accesible de la meditación sigue siendo la observación de la respiración. En el yoga podemos hablar de prana-vikshana, observación del prana a través del movimiento respiratorio. En la tradición budista, una práctica equivalente se conoce como anapana, atención en la respiración natural. La técnica parece sencilla, observar cómo entra y sale el aire, sin forzar, sin manipular, sin convertir la respiración en un proyecto. Pero esa simplicidad es precisamente su potencia. La mente dispersa necesita un ancla, y la respiración ofrece un objeto siempre presente, íntimo y cambiante. Cuando la atención se posa en la respiración, la actividad mental comienza a ordenarse. No porque los pensamientos desaparezcan de inmediato, sino porque cada vez que la mente se va, el practicante vuelve. Ese retorno es el entrenamiento. No hay que dramatizar la distracción. La distracción aparece, se reconoce y la atención regresa al flujo respiratorio. A nivel fisiológico, la respiración consciente tiene una relación directa con el sistema nervioso autónomo. Este sistema regula funciones que no controlamos voluntariamente en todo momento: frecuencia cardíaca, digestión, presión arterial, tono vascular, respuestas de alerta y recuperación. Cuando respiramos con atención, especialmente de manera lenta y estable, favorecemos la activación parasimpática, relacionada con descanso, digestión, reparación y recuperación. El corazón tiende a desacelerarse, la presión puede disminuir y el cuerpo recibe la señal de que no necesita permanecer en estado defensivo. Aquí aparece un concepto importante: la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Una buena variabilidad no significa un corazón irregular en sentido patológico. Significa un corazón flexible, capaz de adaptarse a las demandas del momento. Las prácticas de respiración consciente suelen mejorar esta flexibilidad autonómica. Por eso una práctica tan simple como observar la respiración puede tener efectos tan profundos. La respiración es una puerta voluntaria hacia procesos involuntarios. Al observarla con precisión, el practicante aprende a entrar en diálogo con sistemas internos que normalmente funcionan fuera de la conciencia. La respiración también influye en el cerebro. Cuando la mente divaga, suele activarse una red conocida como red neuronal por defecto. Esta red participa en pensamientos autorreferenciales, historias sobre mí, anticipaciones, recuerdos, preocupaciones, comparaciones, escenarios posibles.
No hay nada malo en esa red, es parte del funcionamiento normal del cerebro. El problema aparece cuando domina la experiencia y la mente queda atrapada en rumiación, ansiedad o narrativas repetitivas. La meditación centrada en la respiración interrumpe ese automatismo. Cada retorno al aire que entra y sale reduce la inercia de la divagación. El cerebro deja de alimentar constantemente la historia interna y empieza a estabilizarse en una sensación presente. Con el tiempo, esta repetición fortalece circuitos relacionados con atención, autorregulación y control ejecutivo. La corteza prefrontal participa más activamente en sostener el foco, y la reactividad emocional puede disminuir. En lenguaje práctico, observar la respiración entrena la capacidad de no ser arrastrados por el primer impulso mental que aparece. Esto es especialmente valioso en yoga. Muchas veces se habla de la respiración como si solo sirviera para relajarse, pero en realidad cumple una función más profunda. Educa la atención. La respiración no solo calma, organiza, no solo suaviza, entrena, no solo acompaña la práctica, puede convertirse en el eje desde el cual la mente aprende estabilidad. Cuando pasamos de observar la respiración a regularla deliberadamente, entramos en el campo de pranayama. Pranayama no es simplemente hacer respiraciones. Es una disciplina de regulación fina del ritmo, la profundidad, la duración y la dirección de la respiración. En el lenguaje tradicional trabaja con prana. En el lenguaje fisiológico modifica la relación entre oxígeno, dióxido de carbono, actividad vagal, respuesta cardiovascular, quimiorreceptores y patrones de activación cerebral. Algunas técnicas de pranayama tienen un efecto más activador, otras son claramente tranquilizantes. Algunas estabilizan la atención, otras preparan el cuerpo para una meditación más profunda. Por eso no conviene tratarlas como herramientas intercambiables. La respiración lenta con exhalaciones prolongadas suele favorecer el tono parasimpático. La respiración más intensa o rápida puede aumentar la activación. La retención respiratoria introduce otro nivel de estímulo, porque cambia temporalmente la química interna de los gases y exige una relación más precisa con la sensación. Cuando se enseña pranayama, esta dimensión fisiológica importa. No basta con repetir una técnica por tradición. Hay que comprender qué tipo de estado estamos induciendo, para quién es adecuada, cuándo conviene practicarla y con qué progresión. En una época donde muchas personas viven con activación crónica, ansiedad, fatiga nerviosa o dificultad para descansar, el pranayama puede ser una herramienta poderosa, pero su poder exige discernimiento. Regular la respiración es intervenir sobre uno de los puentes más sensibles entre conciencia y fisiología. Una de las prácticas más conocidas de pranayama es nadisodhana, la respiración alternada por las fosas nasales. Tradicionalmente se dice que equilibra Ida y Pingala, los dos canales energéticos asociados con cualidades complementarias, lo lunar y lo solar, lo receptivo y lo activo, lo calmante y lo estimulante. Esa explicación pertenece al mapa sutil del yoga. Desde la fisiología moderna podemos mirar la práctica de otra manera. Al alternar el flujo respiratorio entre una fosa nasal y otra, se introduce un ritmo preciso, se alarga la atención, se regula la respiración y se favorece una respuesta autonómica más equilibrada. Diversas observaciones sugieren que la práctica sostenida de nadisodhana puede mejorar indicadores de balance entre el sistema simpático y parasimpático. En términos simples, ayuda a que el cuerpo salga de una activación excesiva y se acerque a un estado de calma alerta. Ese punto es importante. El objetivo no es quedar adormecido. Una buena práctica de nadisodhana no debería producir pesadez mental, sino claridad. El cuerpo se tranquiliza, pero la atención se afina. También se ha explorado la posibilidad de que la respiración por una fosa nasal influya en la actividad del hemisferio cerebral contrario, a través de conexiones entre la mucosa nasal, el sistema nervioso y los patrones respiratorios.
Esta relación aún requiere investigación más fina, pero ofrece una posible base fisiológica para algo que los practicantes han descrito durante mucho tiempo: la sensación de equilibrio mental después de practicar. Nadi Shodhana funciona como un afinador del sistema nervioso. No fuerza el cuerpo, no lo sacude, lo conduce mediante ritmo y atención hacia una organización más estable. Otra práctica especialmente interesante es Bhramari Pranayama, la respiración de la abeja. En Bhramari la exhalación se acompaña de un zumbido prolongado. Ese sonido produce una vibración interna que se percibe en la garganta, el cráneo, el pecho y la cara. Muchas personas sienten un efecto calmante casi inmediato. La razón no es solamente psicológica. El zumbido estimula zonas vinculadas con el nervio vago, uno de los grandes protagonistas de la regulación parasimpática. El nervio vago conecta el cerebro con órganos como el corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Su activación favorece estados de recuperación, calma y regulación interna. Cuando una persona emite un zumbido estable, la exhalación se alarga de manera natural. El sonido organiza el aire, la garganta regula la salida y el sistema nervioso recibe una señal de seguridad. El corazón puede desacelerarse y la variabilidad cardíaca puede mejorar. Además, el zumbido se ha relacionado con un aumento de óxido nítrico en las cavidades nasales. El óxido nítrico participa en la dilatación de vasos sanguíneos, la circulación, la oxigenación y ciertos procesos de defensa en las vías respiratorias. Esto convierte a Bhramari en una práctica notable: sonido, respiración, vibración y sistema nervioso actuando juntos. También hay un efecto atencional. El zumbido reduce la dispersión mental porque ofrece un objeto sensorial muy claro. No es solo escuchar un sonido, es sentirlo desde adentro. La mente queda absorbida por una vibración continua, y esa continuidad puede disminuir el diálogo mental excesivo. Por eso Bhramari puede ser útil en estados de tensión, irritabilidad, ansiedad o saturación mental. No porque borre el problema, sino porque modifica el estado desde el cual el problema es percibido. El mantra japa introduce otro elemento: la repetición consciente de una palabra, una sílaba, una frase o un sonido sagrado. En la tradición del yoga, el mantra no es simplemente un recurso para concentrarse. Tiene una dimensión vibratoria, simbólica y espiritual. Pero incluso si lo miramos desde una perspectiva científica, su efecto sigue siendo profundo. Un mantra ofrece a la mente un objeto estable. En lugar de perseguir cada pensamiento, la atención vuelve una y otra vez al sonido. Puede ser recitado en voz alta, susurrado o repetido mentalmente. En todos los casos funciona como una estructura rítmica que reduce la dispersión. El cerebro humano tiende a producir narrativas. Cuando no se le da una dirección, salta de una preocupación a un recuerdo, de un deseo a una imagen, de una conversación pendiente a una proyección del futuro. El mantra introduce una forma de continuidad que compite con esa dispersión. A nivel cerebral, las prácticas de repetición de mantra se han asociado con disminución de la actividad en redes relacionadas con el pensamiento autorreferencial y la divagación. En la experiencia subjetiva, muchas personas lo perciben como una disminución del ruido mental. El japa también puede modificar patrones de ondas cerebrales. La repetición rítmica del sonido favorece estados de relajación concentrada, con mayor presencia de ondas alfa y en prácticas más profundas, aumento de actividad theta. Si el mantra se canta, la vibración vocal añade un componente respiratorio y vagal similar al que encontramos en Bhramari, especialmente en sonidos prolongados como Om. Desde el punto de vista pedagógico, el mantra puede ser una herramienta muy versátil. Puede usarse al inicio de una clase para enfocar la mente, al final para integrar la práctica, o como disciplina personal para cultivar concentración y estabilidad emocional. La clave está en no reducirlo a ambientación espiritual. Un mantra no es música de fondo para sentirse místico.
Es una herramienta de entrenamiento de atención, respiración, vibración y simbolismo. En el corazón de muchas prácticas meditativas aparece una capacidad más sutil. Sakshi Bhava, la actitud del testigo. Sakshi significa testigo. Bhava se refiere a una disposición interna, una forma de estar. Sakshi Bhava es la capacidad de observar pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarse automáticamente con ellos. Esta idea es muy cerca de la práctica de Vipassana. En lugar de intentar controlar cada pensamiento, el practicante aprende a reconocer lo que surge: una sensación, una emoción, un impulso, una imagen mental, una memoria, una reacción corporal. Todo aparece, cambia y desaparece. La diferencia está en la relación. La mente ordinaria se identifica con el contenido. Estoy enojado, tengo miedo, soy este pensamiento, necesito obedecer esta emoción. La conciencia testigo introduce una separación saludable. Hay enojo, hay miedo, hay tensión, hay pensamiento, pero eso no agota lo que soy. Esta separación no es indiferencia, tampoco es represión. Es una lucidez que permite observar sin quedar inmediatamente capturados. En neurociencia y psicología se habla de descentramiento. El contenido mental sigue apareciendo, pero la persona no lo toma como identidad absoluta ni como mandato inmediato. Esa distancia cambia la respuesta emocional. Por ejemplo, una ola de ansiedad puede aparecer en el pecho, la garganta o el abdomen. Sin entrenamiento, la persona suele fusionarse con esa ola y construir una historia alrededor de ella. Con práctica de observación, puede reconocer la sensación, sentir su intensidad, notar su cambio y permitir que siga su curso sin alimentarla con una narrativa adicional. Ese cambio tiene consecuencias fisiológicas. La reactividad de la amígdala, vinculada con miedo y alarma, puede disminuir con la práctica meditativa. La corteza prefrontal, asociada con regulación, atención y control ejecutivo, puede participar con mayor fuerza. Con el tiempo, el cerebro aprende a no convertir cada estímulo interno en una emergencia. Sakshi Bhava es especialmente importante porque toca el núcleo de la psicología del yoga. Los Yoga Sutras definen el yoga como la cesación o aquietamiento de los movimientos de la mente. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Pero ese proceso no comienza suprimiendo la mente por la fuerza. Comienza viendo con claridad cómo se mueve. Los vrittis son fluctuaciones, pensamientos, imágenes, memorias, interpretaciones, juicios, deseos, aversiones. La conciencia ordinaria se enreda en ellos. La práctica meditativa permite observarlos como eventos transitorios. La ciencia contemporánea describe algo compatible desde otro vocabulario. Cuando el practicante observa sin reaccionar, disminuye la rumiación, se debilitan patrones automáticos y se fortalecen redes de regulación emocional. La mente se vuelve menos impulsiva y más capaz de responder. Esto tiene aplicaciones muy concretas. Una persona con entrenamiento meditativo no deja de sentir tristeza, enojo, miedo o deseo. La diferencia es que esas experiencias no la gobiernan con la misma fuerza. Hay un espacio entre estímulo y respuesta, y ese espacio puede ser entrenado. En Vipassana, esta observación se afina a través del cuerpo. No se trata solo de observar pensamientos como conceptos, se observan sensaciones: presión, calor, vibración, tensión, hormigueo, pulsación, expansión, contracción. La emoción deja de ser una historia abstracta y se reconoce como un proceso corporal cambiante. Esta es una de las grandes aportaciones de la meditación. Nos enseña a ver la impermanencia directamente en la experiencia somática. Cuando se observa una sensación sin reaccionar con apego o aversión, el organismo aprende una respuesta nueva. No necesita contraerse ante todo lo desagradable. No necesita perseguir todo lo placentero. Ahí se abre la posibilidad de ecuanimidad. Yoga Nidra ocupa un lugar particular dentro de las prácticas meditativas.
Se suele traducir como sueño yógico, aunque esa traducción puede prestarse a confusión. En Yoga Nidra, el cuerpo entra en una relajación profunda, a veces cercana a ciertos estados del sueño, pero se mantiene un hilo de conciencia. La persona no está simplemente dormida, tampoco está despierta de la forma habitual. La práctica suele realizarse en Shavasana. El profesor guía al practicante a través de varias etapas: preparación, sankalpa, recorrido de conciencia por el cuerpo, observación de la respiración, evocación de sensaciones opuestas, visualizaciones, retorno al sankalpa y reintegración al estado de vigilia. A nivel fisiológico, Yoga Nidra puede producir una activación parasimpática profunda. El ritmo cardíaco disminuye, la presión arterial puede bajar, la tensión muscular se reduce y el cuerpo entra en un estado de recuperación intensa. Desde el punto de vista de las ondas cerebrales, Yoga Nidra puede favorecer patrones asociados con relajación profunda, especialmente ondas theta y delta. Estas ondas aparecen también en etapas del sueño, pero en Yoga Nidra se conservan ciertos elementos de conciencia. Esa combinación lo vuelve particularmente interesante. Descanso profundo sin pérdida completa de lucidez. Algunas observaciones han encontrado que la práctica regular de Yoga Nidra puede mejorar la calidad del sueño nocturno, favorecer memoria, aprendizaje y toma de decisiones, y apoyar procesos relacionados con ansiedad, depresión y síntomas de trauma. Aquí conviene ser cuidadosos. Yoga Nidra no reemplaza terapia ni tratamiento médico cuando estos son necesarios, pero puede ser una herramienta complementaria muy poderosa, especialmente porque es accesible. El practicante solo necesita acostarse, escuchar y seguir la guía. Su suavidad externa no debe engañarnos. Internamente, Yoga Nidra puede reorganizar la relación entre cuerpo, emoción, memoria y descanso. La inclusión del sankalpa dentro de Yoga Nidra tiene una lógica precisa. En un estado ordinario de vigilia, la mente suele estar defendida. Analiza, duda, compara, se distrae. Durante una relajación profunda, esas defensas cognitivas pueden suavizarse. La intención entra en un terreno más receptivo. Por eso el sankalpa se formula al inicio y se repite hacia el final. La práctica abre un espacio, reorganiza el estado interno y luego vuelve a colocar la intención en una mente menos saturada. Desde la neurociencia, podríamos relacionar esto con aprendizaje dependiente del estado, memoria emocional y plasticidad. La información que se introduce en un estado fisiológico específico puede adquirir una carga distinta. Si el cuerpo está en calma y la mente está atenta, la intención puede asociarse con seguridad, claridad y estabilidad. Además, Yoga Nidra puede influir en sistemas neuroendocrinos relacionados con estrés y bienestar. La reducción de cortisol es una de las respuestas más estudiadas en prácticas de relajación profunda. También se han observado cambios en neurotransmisores y circuitos de recompensa, lo cual puede explicar la sensación de descanso, alivio y bienestar que muchas personas experimentan después de una sesión. En términos de enseñanza, Yoga Nidra permite introducir una práctica meditativa a personas que tal vez encuentran difícil sentarse en meditación formal. Para algunos alumnos, observar la respiración sentados puede resultar demasiado exigente al inicio. En cambio, acostarse y seguir una guía progresiva facilita el acceso a la atención interna. Esto no lo hace una práctica menor, lo hace una puerta de entrada inteligente. Todas estas técnicas modifican el cerebro en el momento de la práctica. La actividad eléctrica cerebral puede medirse mediante electroencefalografía. En estados de estrés, atención fragmentada o actividad mental intensa, predominan ciertos patrones de frecuencia. Durante la meditación suelen aumentar ondas asociadas con relajación y atención interna. Las ondas alfa aparecen con frecuencia en estados de calma despierta. No son sueño. Son una forma de reposo lúcido donde la mente no está luchando contra cada estímulo externo.
Las ondas zeta se relacionan con estados más profundos de introspección, imaginación, memoria y procesamiento interno. Pueden aparecer en meditación profunda, en fases tempranas del sueño y en prácticas donde la atención se vuelve más sutil. Las ondas delta se asocian normalmente con sueño profundo, pero pueden aparecer en prácticas como yoga nidra, donde el cuerpo se aproxima a una fisiología de descanso intenso, mientras la conciencia conserva cierta continuidad. En meditadores con mucha experiencia, también se han observado patrones gamma durante estados de concentración, compasión o integración profunda. Las ondas gamma se relacionan con sincronización de redes neuronales y procesamiento integrado de la información. Esto no significa que el objetivo de meditar sea producir una onda cerebral específica. Convertir la meditación en una búsqueda obsesiva de estados medibles sería perder de vista su sentido. Pero estos datos ayudan a comprender que la práctica tiene correlatos fisiológicos reales. La calma meditativa no es una fantasía subjetiva, tiene huellas medibles en la actividad del cerebro. Una de las áreas más relevantes en la investigación sobre meditación es la red neuronal por defecto. Esta red se activa cuando la mente no está enfocada en una tarea externa concreta. Participa en recuerdos autobiográficos, proyecciones futuras, evaluación del yo y narrativas personales. Puede ser útil para planear, imaginar y construir sentido, pero también puede alimentar preocupación, comparación, autocrítica y rumiación. Muchas formas de meditación reducen la actividad de esta red. La respiración lo hace al anclar la atención en una sensación presente. El mantra lo hace al ofrecer una repetición estable. Vipassana lo hace al observar los contenidos sin seguir sus historias. Yoga Nidra lo hace al conducir la conciencia por una secuencia organizada que reduce la divagación espontánea. Con práctica sostenida no solo cambia la actividad durante la sesión, también puede cambiar el funcionamiento de base. El cerebro aprende a salir con mayor facilidad de los bucles autorreferenciales. La persona puede notar antes cuando está atrapada en una historia mental y volver al cuerpo, a la respiración o a la observación. Este punto tiene enormes implicaciones para la vida cotidiana. Muchas formas de sufrimiento psicológico no provienen únicamente de lo que ocurre, sino de la repetición mental alrededor de lo que ocurre. La mente revive, anticipa, interpreta, exagera, resiste, compara. La meditación no elimina la memoria ni la planeación, pero reduce la compulsión de vivir atrapados en ellas. En términos tradicionales, podríamos decir que la conciencia deja de confundirse tanto con los movimientos de chitta. En términos modernos, diríamos que disminuye la dominancia de redes asociadas con rumiación y aumenta la capacidad de regulación de atención. El resultado práctico es una mente menos secuestrada por su propio comentario interno. La meditación también influye en el sistema endocrino. El estrés crónico activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, conocido como eje HPA. Este eje regula la liberación de cortisol, una hormona necesaria para responder a demandas y amenazas. El problema no es el cortisol en sí. El problema es vivir con una respuesta de estrés elevada durante demasiado tiempo. Cuando el cuerpo interpreta la vida cotidiana como una amenaza constante, el eje del estrés puede mantenerse sobreactivado. Esto afecta sueño, digestión, sistema inmune, presión arterial, metabolismo, estado de ánimo y capacidad de recuperación. La meditación ayuda a reducir esa carga. Al activar respuestas parasimpáticas y disminuir la reactividad mental, puede bajar los niveles basales de estrés y suavizar los picos de activación ante situaciones difíciles. Esto no significa que una sesión de meditación borre años de estrés acumulado. Significa que con práctica regular, el organismo recibe repetidamente una señal distinta. No todo estímulo requiere defensa. No todo pensamiento exige alarma. No toda sensación necesita contracción. También se ha observado que la meditación puede influir en la melatonina,
hormona vinculada con el sueño y los ritmos circadianos. Prácticas realizadas por la tarde o noche, especialmente yoga nidra o meditaciones suaves, pueden preparar el cuerpo para dormir mejor al reducir activación simpática y favorecer un ambiente neuroquímico más reparador. A esto se suman posibles efectos sobre serotonina, oxitocina, inflamación y otros marcadores relacionados con bienestar, vínculo, estado de ánimo y envejecimiento celular. No conviene convertir estos datos en promesas exageradas, pero sí permiten afirmar algo con sobriedad. La meditación no solo cambia la experiencia mental, modifica la química interna del organismo. La oxitocina merece una mención especial porque conecta la meditación con una dimensión afectiva. Se le suele llamar hormona del vínculo, aunque su función es más compleja que ese apodo. Participa en procesos de confianza, conexión social, seguridad relacional y regulación emocional. Algunas prácticas meditativas, especialmente las orientadas a compasión, bondad amorosa o apertura afectiva, pueden favorecer su liberación. Esto ayuda a entender por qué ciertas formas de meditación no solo producen calma individual, sino también una sensación de mayor conexión con otros seres. Cuando baja la química del estrés y aumenta la química vinculada con seguridad y relación, la percepción cambia. El mundo deja de sentirse únicamente como amenaza, competencia o demanda. En el yoga, esto tiene una resonancia ética. La práctica interior no debería encerrarnos en una burbuja privada de bienestar. Una mente más regulada puede relacionarse con menos agresividad, menos reactividad y más capacidad de escucha. Aquí la ciencia y la ética se encuentran. Si la meditación reduce impulsividad, mejora regulación emocional y favorece estados de empatía, entonces su efecto no se limita al individuo que medita. Puede influir en la manera en que esa persona enseña, acompaña, responde, habla y convive. Para un profesor de yoga este punto es esencial. La calidad de presencia del maestro no depende solo de lo que sabe, depende también del estado desde el cual enseña. Un sistema nervioso más regulado transmite algo distinto: claridad, paciencia, atención, estabilidad. Uno de los descubrimientos más importantes sobre la meditación es su relación con la neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro adulto era relativamente fijo. Hoy sabemos que el cerebro cambia con la experiencia. Cada hábito, cada repetición, cada forma de atención refuerza ciertos caminos y debilita otros. La meditación aprovecha esta capacidad. Cada vez que el practicante vuelve a la respiración, está entrenando atención. Cuando observa una emoción sin reaccionar, está entrenando regulación. Cuando repite un mantra, está entrenando estabilidad. Cuando formula un sankalpa con claridad, está orientando patrones internos. Cuando practica yoga nidra, está enseñando al cuerpo una vía hacia el descanso profundo. Con el tiempo, estas repeticiones pueden traducirse en cambios estructurales y funcionales. Se han observado modificaciones en regiones como la corteza prefrontal, relacionada con atención y control ejecutivo, el hipocampo vinculado con memoria y regulación del estrés, y la amígdala asociada con miedo y reactividad emocional. La imagen es clara: meditar no es huir del mundo, es entrenar el instrumento con el que percibimos, interpretamos y respondemos al mundo. Así como el cuerpo se adapta a la práctica de asana mediante fuerza, movilidad, coordinación y resistencia, el cerebro se adapta a la práctica meditativa mediante atención, ecuanimidad, claridad y regulación. La diferencia es que estos cambios no siempre se ven desde afuera. No hay una postura espectacular que fotografiar, no hay una forma corporal que demostrar, pero internamente la práctica puede estar reorganizando la arquitectura misma de la experiencia. Esta neuroplasticidad también se expresa en la vida diaria. Un practicante puede notar que se distrae menos, que recuerda mejor, que reacciona con más espacio, que duerme con mayor profundidad, que identifica antes un patrón emocional
o que se recupera más rápido después de una situación difícil. Estos cambios no aparecen por iluminación repentina, aparecen por entrenamiento. Y esa palabra es importante, entrenamiento. A veces se presenta la meditación como un estado especial que uno debería alcanzar. Pero para muchos practicantes, la transformación real ocurre de manera más sobria. Un día advierten que ya no reaccionan igual ante algo que antes los arrastraba. Notan que pueden respirar antes de responder. Perciben una emoción sin convertirla inmediatamente en acción. Descubren que la mente puede observarse a sí misma. Ese cambio puede parecer pequeño, pero tiene una profundidad enorme. La tradición del yoga habla de samskaras, impresiones, patrones, surcos mentales. La neurociencia habla de circuitos, hábitos, asociaciones y plasticidad sináptica. Ambos lenguajes apuntan a una intuición común. Lo que repetimos nos forma. Si repetimos distracción, fortalecemos distracción. Si repetimos reacción, fortalecemos reacción. Si repetimos observación, fortalecemos observación. Pero esta idea no necesita formularse como moral. Es fisiología, psicología y práctica. La mente se cultiva por aquello a lo que vuelve una y otra vez. Para los profesores de yoga, comprender la ciencia de la meditación cambia la forma de enseñar. No se trata de llenar una clase con datos técnicos ni de convertir la práctica en una conferencia de neurociencia. El exceso de explicación puede interrumpir la experiencia, pero el maestro necesita saber qué está ofreciendo. Cuando guiamos Pranavikshana, no estamos pidiendo al alumno que se relaje de manera vaga. Estamos entrenando atención, respiración y regulación autonómica. Cuando enseñamos Nadi Sodhana no estamos realizando un gesto exótico con las fosas nasales. Estamos modulando ritmo respiratorio, balance nervioso y claridad mental. Cuando guiamos Brahmari no estamos jugando con un sonido curioso. Estamos usando vibración, exhalación prolongada y estimulación vagal para inducir un estado de calma. Cuando introducimos Japa Mantra, no estamos decorando la clase con espiritualidad. Estamos ofreciendo un objeto de concentración que puede modificar la actividad mental y reducir la dispersión. Cuando enseñamos Vipassana o Sakshibhava, no estamos promoviendo pasividad. Estamos entrenando una relación más lúcida con pensamientos, emociones y sensaciones. Cuando guiamos Yoga Nidra, no estamos simplemente haciendo que la gente descanse. Estamos conduciendo el sistema nervioso hacia una recuperación profunda donde intención, cuerpo y conciencia pueden reorganizarse. La ciencia no reemplaza la sensibilidad del maestro, la fortalece, permite comunicar con más precisión, adaptar mejor las prácticas y evitar exageraciones. También es importante evitar dos errores. El primero es rechazar la ciencia como si fuera enemiga de la tradición. El yoga no necesita miedo a la investigación. Si una práctica es profunda, puede dialogar con distintos lenguajes sin perder su esencia. El segundo error es reducir la meditación a una lista de beneficios medibles. Dormir mejor, bajar el estrés, mejorar la atención o regular hormonas son efectos valiosos. Pero la meditación no se agota en ellos. Desde la perspectiva del yoga, meditar no solo sirve para funcionar mejor, sirve para ver con más claridad, para reconocer la naturaleza cambiante de la experiencia, para disminuir la identificación con los movimientos de la mente, para cultivar una conciencia menos reactiva y más estable. Cuando la ciencia mide ondas cerebrales, cortisol o actividad de la red neuronal por defecto, está observando rastros de un proceso más amplio. Esos rastros importan, pero no deben confundirse con la totalidad de la práctica. La meditación es al mismo tiempo técnica, entrenamiento, disciplina, investigación interior y transformación de la relación con la experiencia. Por eso conviene sostener ambos lenguajes, el de la tradición y el de la ciencia. Uno aporta mapa simbólico, filosófico y contemplativo. El otro aporta medición, precisión fisiológica y evidencia. Cuando se encuentran con inteligencia, la enseñanza se vuelve más completa.
La meditación comienza con algo tan simple como observar la respiración, repetir un sonido, formular una intención o sentir el cuerpo. Pero esa simplicidad abre procesos complejos. El sistema nervioso aprende a salir de la alerta permanente. El eje del estrés reduce su intensidad. El corazón recupera flexibilidad. Las hormonas se reorganizan. Las ondas cerebrales cambian. La red de divagación mental pierde dominio. La corteza prefrontal se fortalece. La amígdala puede volverse menos reactiva. El cuerpo aprende descanso. La mente aprende observación. Visto así, meditar no es escapar de la realidad. Es entrenar la capacidad de habitarla sin quedar completamente dominados por ella. La tradición y la ciencia usan palabras distintas. Una habla de prana, chitta, vritis, samskaras, sakshi, dhyana. La otra habla de sistema nervioso autónomo, cortisol, HRV, red neuronal por defecto, neuroplasticidad, ondas alfa y zeta. Pero en el centro hay una experiencia común. El ser humano puede entrenarse para vivir con más claridad, más regulación y menos identificación automática. Esa posibilidad tiene consecuencias enormes para la práctica de yoga, porque el yoga no termina cuando el cuerpo entra en una postura. Tampoco termina cuando la respiración se vuelve lenta. El yoga madura cuando la conciencia aprende a observar, sostener y transformar la experiencia desde dentro. La meditación es una pausa menor dentro del yoga. Es uno de sus laboratorios más precisos. El lugar donde cuerpo, mente, respiración y conciencia revelan que nunca estuvieron separados. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte del próximo contenido. Gracias por ver.